Psicólogo Diego Show. Aprende a conocerte a ti mismo. Este podcast está diseñado para ti. Los psicólogos Diego Beltrán y Diego Lucero estarán para ayudarte en temas de vanguardia como el comportamiento cognitivo, emocional o social de las personas, grupo o comunidad. No te lo pierdas, te esperamos. Bienvenido al público de hoy. Tenemos un tema muy interesante para los que están en casa: trastornos de la alimentación. ¿Cómo estás, tocayo? Híjole, con este tema ya hasta me dio hambre. Bien, bien, ¿y tú? No, lo contrario, me quitó el hambre. ¿Te caen? Ahorita te va a dar con todo lo que vamos a ir hablando, vas a ver. Los trastornos de la alimentación básicamente antes eran considerados como la bulimia y la anorexia, principalmente porque se caracterizaban porque hay dificultades para poder manejar adecuadamente los tiempos o las cantidades de comida que una persona ingería. En este momento nosotros tenemos una clasificación un poquito más amplia donde tenemos el trastorno por atracón, que es prácticamente el trastorno por atracón compulsivo que ya se venía manejando anteriormente y que genera también a largo plazo la obesidad. Muchas veces este tipo de trastornos son muy difíciles de llegar a ver debido a que se esconden. Las personas no fácilmente lo llegan a decir a los demás. Hay uno que es más visible que el otro. Dentro de la bulimia, por ejemplo, es mucho más visible que la anorexia, debido a que las personas mantienen casi su peso o un peso que es ideal, ¿no? En el caso de la anorexia, poco a poco van adelgazando a tal grado de que se piensa de que la persona está teniendo dificultades para poder manejar su alimentación y de hecho las personas al ver que van adelgazando más, pues sí le hacen la pregunta de qué está haciendo. Sin embargo, muchas personas llegan a negar lo que llegan a estar compulsivamente generando para mantener ese peso y para disminuir pues la cantidad de grasa corporal que tienen. En el caso del atracón, nosotros tendríamos mayor pues facilidad de ver esto porque las personas lo hacen abiertamente inclusive y en México es muy común. Me gustaría regresar al tema de la bulimia y anorexia, pero vamos a seguir con el atracón. La gente que tiene este trastorno es la que vemos que está sobrepeso o con obesidad. Hay muchos casos relacionan este trastorno con un abuso sexual en la infancia. ¿Qué opinas? Híjole, sí que le diste a uno de los temas un poquito más fuertes, porque de hecho, no, bueno, para empezar, ahorita te voy a preguntar de dónde es de que tienen la referencia y yo te voy a decir dónde tengo yo la mía. En el caso de el atracón, donde finalmente es donde en ocasiones produce cierto rechazo o cierta forma de callarse o cierta forma simbólica de mantener más que nada la forma en la que ellos pudieran expresarlo, la manera en la que nosotros tenemos el simbolismo del acto de comer implica de que nosotros estamos tapando pues nuestra boca, ¿no? Y finalmente cuando nosotros estamos simbólicamente tapando nuestra boca es para no decir algo que queremos decir. Muchas veces también tenemos que ver de que el acto de comer en ocasiones está relacionado con una función que decía mucho Freud, que era la función oral, y esta función oral pues básicamente lo que busca y muchas veces es una fijación hacia un estado regresivo en el cual nosotros nos sentimos plenos. Y finalmente, cuando nosotros tenemos una fijación es porque ahí nos sentimos más cómodos y nos sentimos protegidos. Cuando hacemos una especie de regresión, como en el caso de la oralidad, muchas veces lo que estamos diciendo es de que no queremos enfrentar algo de nuestro presente o algo que sucedió después. Por eso mismo, simbólicamente, significa de que la persona está callando algo o que quiere callar algo. También otra de las cosas es de que en consecuencia,
Cuando una persona está engordando, cuando una persona está subiendo de peso, genera rechazo en las personas que están a su alrededor, o simplemente hay personas que no las llegan a aceptar, o ya no atrae como atraía antes. Y es un pensamiento inconsciente, una idea inconsciente que se hipotetiza, que genera y que al mismo tiempo va a producir a la larga que la misma persona se sienta inclusive más protegida. Entonces, el comer se vuelve un acto, un hecho en el cual la persona se vuelve repudiado, y finalmente en su inconsciente es una forma de protegerse hacia los demás, además de que es una manera de generar capas simbólicamente para poder proteger su cuerpo, el cuerpo real o el cuerpo idealizado que a ella les gustaría. Es una de las hipótesis que sí se llegan a tener mucho, y es una de las consecuencias que se ven mucho en programas televisivos. Y muchas veces estos programas televisivos son los que hacen ver de que en ocasiones las personas comen también por el estrés, la desesperación y finalmente por algo que ellos están tratando de ocultar o callar. Simbólicamente el acto de comer pues es eso, de que las personas estuvieran callando o literalmente suprimiendo parte de lo que quisieran sacar. En vez de sacar, lo que hacen es meter, y de esa forma controlan lo que tienen adentro, pero al mismo tiempo generan en consecuencia una coraza para que las personas que están a su alrededor no se acerquen a ellas. Hay muchas teorías que llegan a hablar acerca de esto. En realidad, finalmente, las teorías o los sustentos están basados en la psicodinamia que llega a tener la misma persona y en las consecuencias que llegarán a tener. Y muchas veces está muy asociada la obesidad con esta forma de generar rechazo hacia los demás, aunque no es la única causa. Es decir, no podemos decir que todas las causas de obesidad son debidos a abusos sexuales, pero hay algunos que sí generan o sí están derivados de eso. Y finalmente también tenemos que tener otras teorías, como en la teoría del comer, la teoría de la necesidad fisiológica, del sabor, ¿no? Y finalmente esto también va a producir obesidad. Entonces no podemos decir de que la obesidad es causada directamente por un trauma, ni que tampoco todo trauma emocional de abuso va a generar obesidad. Hay muchas formas simbólicas de poder trasladar el significado de callarse, o de no hablar, o de simplemente no decir algo que les molesta hacia el mundo, y finalmente esta es una de las estrategias inconscientes que utilizan para poder rechazar el mundo que está a su alrededor. Aunque yo sí te puedo decir que es un tema bastante difícil de llevar a cabo. Generalmente las personas no es algo que quieran hablar ni tampoco que quieran decir. Finalmente, a pesar de que existan habilidades de comunicación en la familia, hay tabús acerca de la sexualidad, y hay tabús también que llegan a afectar de que la mujer o el hombre llegue a hablar directamente sobre un abuso que le cometieron. Muchas veces porque es robo de la dignidad. Entonces, cuando tú expones esa situación, lo que estás exponiendo es de que te robaron la dignidad, de que te robaron algo, de que tú crees que es irreparable. Aunque esto no tiene nada que ver con la dignidad como tal en sí, porque finalmente la persona no pierde esa dignidad que tiene como ser humano. Es un evento catastrófico, doloroso, que finalmente es algo que no le gustaría ni tampoco tener a nadie en la vida, pero tienen que ver que la dignidad no está basada en una relación sexual. Sí, la dignidad de una persona tiene que ver con muchas cosas. Sin embargo, debido a los tabús y las creencias que existen socialmente, esto se vuelve un tema bastante difícil de comunicar. Además de que no sabemos cómo son los padres, la familia, muchas veces las personas no pueden hablar porque las reacciones que ellos esperan no es como las más adecuadas en función de la experiencia que ellos mismos tienen. Puede ser de que la familia se meta en un problema que no se quiera, de que lleguen a tener las personas que lo sufrieron, entonces no quieren tampoco generar más allá de los problemas que ya tienen. Muchas veces el evitar las dificultades o las consecuencias son las que hacen de que estas personas pues en realidad no denuncien, o finalmente no traten de avisarlo. No nada más tiene que ver con la sexualidad, sino también tiene que ver con lo que sigue después de haber avisado. Es decir, prácticamente le estás anunciando al mundo que perdiste algo que tú estabas guardando, o finalmente le estás diciendo, anunciando al mundo que el valor que tú estás teniendo puede ser ideológicamente que no esté como ellos pensaban. Entonces, esto es como un punto donde las personas tienen que trabajar. Cuando hay abuso y este abuso se relaciona con el atracón o con la obesidad, tendríamos que ver
finalmente de que la persona tiene que trabajar mucho sobre su autoestima y finalmente de que comunicarlo no afecta de otra manera más extravagante de la que se merece. Entonces tendríamos que hacer que la persona se sienta en confianza para poderlo comunicar, para que lo pueda expresar, pero al mismo tiempo para que pueda trabajar y tomar las decisiones. En realidad, que ella tome una decisión no significa tampoco mala ni buena, simplemente son lo que ella quiera, es lo que se puede llegar a hacer, lo que él quiera es lo que se puede llegar a hacer, pero no hay decisiones ni buenas ni malas. En Y general, todo estrés va a generar una regresión hacia la oralidad. entonces, cuando estemos con un paciente con trastorno de atracón o de obesidad, también está el tema de que aparte de que vamos a estar trabajando en este tema de la conducta alimentar, también vamos a tener que estar trabajando problemas de ansiedad, depresión o de otras cosas. De hecho, regularmente la persona cuando tiene ansiedad o depresión muchas veces puede llegar a tomar este camino, pero sobre todo el estrés, como te decía, el estrés es es un artefacto que activa regularmente la oralidad y la regresión hacia la oralidad o la fijación sobre la oralidad. Si no, lo podemos ver fácilmente comprobable cuando las personas se sienten estresadas, salen a fumar, o si no, cuando se sienten estresadas, comen más, o cuando se sienten más tensas, tienden a querer comer algo para sentirse bien, porque nosotros cuando nos estamos alimentando tenemos cierto placer finalmente en los aparatos que degustan y este placer que nosotros estamos generando lo necesitamos en compensación con el placer que nosotros llegamos a tener e inclusive que no llegamos a tener más bien en la vida y esto lo que genera es una compensación ideológica, fisiológica, donde la persona sufre y entonces trata de generar una sustancia dentro del cuerpo para que compense finalmente este estado de sensación de abrumador que está teniendo. Entonces, regularmente las personas que están estresadas tienden a comer, también las que están tristes tienden a comer, también algunas veces los que están enojados tienden a comer, aunque en menor proporción, que es lo que yo sepa. Lo que sí te puedo decir es de que las personas hacen como un medio compensatorio, siempre buscan como tener equilibrio, entonces si se sienten muy mal van a buscar algo que las haga sentir bastante bien y de esa forma es de que buscan el equilibrio. Por tanto, si la persona se siente mal, una de las vías que puede llegar a tener finalmente es la de la alimentación. Hay personas de que lo que hacen es no nada más eso, sino salen con amigos, hay otras personas de que lo hablan con sus padres, se sienten bien, hay otras personas de que tratan de no darle demasiada importancia, pero el equilibrio o la homeostasis mental siempre lo tratan de hacer. Finalmente, la alimentación es una de las tantas herramientas que pueden llegar a tener para generar placer por medio de algo. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es de que la persona finalmente cuando se alimenta o cuando come y lo hace con determinada proyección para liberarse y sentir placer es como un medio compensatorio solamente para aliviar lo que está sintiendo. Y si es constante, claro está que el atracón va a ser constante también. Ok. La NIMH es de Estados Unidos, el Programa de Investigación de Trastornos de la Alimentación, tiene un dato que dicen que únicamente 5% de las personas que tienen este trastorno sobreviven. Ah, caray, sí está como bastante abrumador. Y tendríamos que ver qué factores son los que ellos están viendo, que están relacionándose. Se me hace una cifra bastante... Perdón, yo creo que ellos estaban enfocándose sus datos sobre los pacientes que ya están como en situaciones extremas, que pesan 200 kilos, pero que en esos momentos ellos quieren parar y no pueden y terminan muriéndose. Sí, yo creo que sí, porque es bastante fuerte el dato. Es decir, finalmente las personas, yo sí te puedo decir de que también la descompensación, pues es bastante fuerte. Mira, ahí yo creo que el médico es el que nos puede informar un poquito mejor del por qué es de que las personas tienen esta tasa de mortalidad tan alta. Finalmente yo creo que hay una descompensación. Los sistemas metabólicos se acostumbran a determinada forma en la cual el cuerpo debe de estar trabajando y finalmente cuando tú tratas de disminuir ese trabajo metabólico, regularmente lo que vas a producir es de que las personas pues no se logren adaptar correctamente. Regularmente los trastornos de alimentación tienen que ser trabajados de forma de forma integral, es decir, debe de haber un nutriólogo, debe haber un psicólogo, debe haber un psiquiatra regularmente en estos trastornos. ¿Para qué? Para que el nutriólogo apoye en la parte de
la alimentación, de lo que debe y no debe de comer, en qué graduación debe de ir disminuyendo la alimentación, si en dado caso es una persona que tiene obesidad, en qué grado tiene que irlo disminuyendo. En el caso del psiquiatra, básicamente lo que nos va a ayudar sobre es la medicación, la parte médica en la cual nosotros podemos ir disminuyendo el trastorno, y en la parte psicológica nosotros tenemos a especialistas que nos van a apoyar específicamente para el tratamiento de aquellas cosas que están generando dificultades psicológicas, como pueden ser ideas, creencias, rituales, conductas que son repetitivas, compulsivas, que están generando de que esta persona no se alimente adecuadamente. Entonces, la parte psicológica estaría sobre esta, la parte psiquiátrica sobre la parte intermediaria entre lo físico y lo mental, y el nutriólogo más que nada en la alimentación. Cuando nosotros tenemos pacientes que tienen trastornos de la conducta alimentaria, lo que nosotros sugerimos es de que haya un tratamiento integral para que la persona pueda ser atendida adecuadamente. Además de que hay instituciones específicas donde en realidad hacen cuidados de 24 horas, porque van agarrando mañas cada una de las personas. Entonces, si ellas no están conscientes del problema al inicio, van agarrando muchas mañas para poder mantener cierta forma en la que ellos están alimentándose. Entonces, muchas veces estas clínicas que son integrales, donde también existe cierta parte del encierro de la hospitalización para darle seguimiento y tratamiento, son mucho mejores que inclusive nada más dejárselo a los padres, porque los padres luego no están todo el día o simplemente no se puede llegar a hacer. Entonces, algunas veces esta forma de ir vigilando de que no se hagan las situaciones puede ayudar demasiado. También cambiar las rutinas ayuda mucho, y sobre todo las creencias que se tienen. Es muy importante trabajar sobre las creencias, debido a que las personas lo que tienen más alterado es la percepción de la forma en la que el mundo los llega a ver y la forma en la que ellos exigen de que debe de ser aceptado para el mundo. En el caso de la anorexia y la bulimia, en el caso del atracón, regularmente lo que nosotros tenemos en el caso del atracón compulsivo, lo que nosotros tenemos es una persona que muchas veces pues lo que hace es comer, pero come por una sensación de vacío que está llegando a tener, y como te decía, es una forma compensatoria, y entonces hay que ver otras estrategias en las cuales se puede sentir bien. Además de que este atracón, como te decía, es una situación que puede darse de emociones que no están tan conscientes. Muchas veces las personas se sienten mal, se sienten presionadas, se sienten demasiado tensas, se sienten tristes, se sienten rechazadas, y ni siquiera son capaces de ver esto que están viviendo. Y finalmente la comida se vuelve algo simbólico que va a expresar aquellas cosas que están viviendo, que están... ¿Cómo un padre, o qué debe hacer un padre, si él empieza a notar estos síntomas en su hijo o en su hija, que nota que han subido peso muy rápido, piensan que llegan a tener este trastorno? Cuando se dan cuenta de esto, lo mejor es apoyar y llevarlo con un especialista. Los papás regularmente no saben cómo manejar esto. Además, las teorías psicoanalíticas nos dicen de que muchas veces inclusive hay un vacío dentro de la relación entre padre e hijo que están ocasionando que esto se acrecente. Entonces, yo lo que les recomiendo muchas veces, el proceso psicoanalítico, hay un libro que se llama Anorexia, Deseo de Nada, que nos informa básicamente de que muchas veces sensación de estar como hijas, esta sensación de estar como personas ya adolescentes, no les ha caído tan bien el peso que tienen, ni muchas veces la anorexia, por ejemplo, es una forma regresiva de la persona para estar en un estado en el cual no tiene las funciones inclusive de una mujer. Cuando una persona está en anorexia, regularmente le da amenorrea, que es cuando la persona ya no puede tener su menstruación adecuadamente debido a que no tiene los nutrientes ni tampoco las necesidades fisiológicas necesarias para poder ejercer varias funciones que necesita su cuerpo. Entonces, de aquí es donde toman parte los psicoanalistas para poder decir de que finalmente las personas, cuando están en anorexia, lo que están viviendo es un estado en el cual quieren vivir como niñas. En el caso de las niñas, cuando uno está en esa fase, regularmente las niñas lo que buscan es tener el deseo de algo, y de hecho regularmente tiene que ver con la figura paterna, el complejo edípico, pero muchas veces hay deseo, es decir, hay algo que las llega a completar, hay algo que les falta, y esto que les falta muchas veces es un estado de necesidad en el cual tal vez
no lo tienen cuando están ya adolescentes. Esto es lo que nos dice la teoría psicoanalítica. Sin embargo, yo considero de que las personas cuando llegan a este estado de anorexia, bulimia o Tocayo, el atracón, cada uno de ellos creo que tienen sus pensamientos específicos, para mi la estimado. gente que está en casa, que no sean psicólogos, ¿les puedes explicar, antes de continuar con anorexia, cuál es la diferencia entre anorexia y bulimia? Sí, claro. En el caso de la anorexia, pues las personas dejan de comer. Sí, básicamente adelgazan rápidamente porque pues las personas ya no están comiendo y ellas sienten que todavía se ven obesas, que se ven gordas. Y lo que pasa es de que las personas tienen alterada esta percepción de su cuerpo a tal grado de que no logran ver de que ellas están en un peso tal vez ideal. Sin embargo, la misma persona solamente tiene la creencia de que las personas la ven obesa, de que las personas la están viendo gorda por alguna característica dentro de su cuerpo. Entonces, sobre todo el peso. Entonces las personas tratan de controlar su peso dejando de comer. En el caso de la bulimia, las personas se dan atracones de comida, pero además tienen medios compensatorios para bajar el atracón. ¿Cuál es el medio compensatorio? El medio compensatorio son pastillas, es vomitar, es ingerir determinada sustancia que piensan que las van a bajar rápidamente. Entonces tienen medios compensatorios, comen intensamente pero de jalón y después tratan de compensar eso que acaban de subir generando una actividad que va a regresar al mundo, al exterior, aquello que hayan ingerido. ¿Por qué es de que no se llega a notar tanto la bulimia como la anorexia? Porque en la bulimia sí hay asimilación de ciertos nutrientes y esta asimilación de ciertos nutrientes hace que la persona en sí, en el tiempo que va comiendo, pues su organismo está trabajando y esta asimilación permite de que ellos se mantengan en determinado. En el caso del atracón compulsivo es muy diferente. Voy a terminar nada más con el atracón compulsivo. En el caso del atracón compulsivo, lo que nosotros tenemos es de que la persona come, pero come y lo que tiene es una sensación de culpa, pero no tiene el medio compensatorio, solamente se siente mal por haber comido demasiado y finalmente vuelve a hacerlo sin tener algún medio compensatorio. Dime ahora sí, mi estimado. Una experiencia personal. Yo tengo una amiga, era de genética de familia flaca, y me contó que una vez fue al psicólogo y el psicólogo dijo que ella estaba con problemas de trastorno de alimentación. Entiendo que el psicólogo tiene que hacer una investigación más profunda antes de dar un trastorno así, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que nosotros hacer para estar al 100 que sí tienen ese trastorno, ¿no? Mira, para empezar hay manuales. El manual del DSM nos dice qué criterios debemos de seguir finalmente para considerar de que la persona tenga el trastorno. Entonces, si cumple los criterios del manual, automáticamente es una persona que tiene el trastorno, ya sea de anorexia, ya sea bulimia, ya sea de el comer compulsivo. Yo lo que creo, o el atracón compulsivo, lo que yo creo es de que las personas deben de saber de que estas escalas las pueden encontrar fácilmente. Listo, tocayo, estamos aquí. Vale, ¿de qué estábamos hablando? Estamos en cómo lo podemos detectar si nosotros acude alguien con nosotros, cómo podemos estar plenamente seguros, porque a lo que le dijo un psicólogo a una amiga tuya fue de que había tenido anorexia porque tenía complexión delgada. Yo creo a ciencia cierta de que el psicólogo fue muy poco profesional en cierta parte porque Sí, yo pues no también. podemos ayudar a las personas finalmente con la complexión que ellas tengan, ¿no? Hay manuales que nos indican qué es lo que debemos de calificar y en base a la historia clínica es de que nosotros debemos de catalogar. Finalmente las complexiones muchas veces son las que se dan, como dices, genéticamente, sin embargo, nosotros necesitamos averiguar, no finalmente, no como vemos a las personas, es como las debemos de catalogar, como si la psicología fuera basada en el físico. Nosotros debemos de evaluar las ideas, las creencias, los rituales, las actitudes, las conductas, los pensamientos, y para nada lo físico. Entonces, creo que hizo una mala función o una mala praxis ese mismo psicólogo al haber catalogado a una persona en función de lo que ve físicamente. Es como si estuviéramos basando nada más en lo que nosotros vemos. Creo que hay una teoría que antes decía que el psicólogo podía determinar cómo era una persona a través de sus reacciones faciales, inclusive en la forma de su cara y de su cráneo, pero esa teoría ya fue muy vieja y de hecho
ya no existe ni tampoco está aceptado. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos actualmente es mucho mayor rigor y están las pruebas o instrumentos psicométricos que nos pueden decir qué es lo que la persona tiene y qué es lo que nosotros debemos de averiguar consistentemente. Finalmente, lo que nos va a decir si una persona tiene un trastorno de alimentación son los rituales y los hábitos con la comida, pero nos apoyamos en el manual porque es el que nos dice qué criterios deben cumplir las personas y además tenemos escalas que nos van sugiriendo si la persona obtiene determinado puntaje, entonces tiene el trastorno. Yo también estoy de acuerdo contigo. Otra pregunta, ¿quién está en riesgo de tener un trastorno de alimentación? Los que están más en riesgo considero que son finalmente las personas que no son aceptadas socialmente por su físico. Las personas que muchas veces han tenido dificultades para poder aceptarse tal cual como son las que están más en riesgo. Muchas veces, de hecho, lo que nosotros vemos es que socialmente fueron muy atacados cuando eran niños. Muchos de los que conocemos ahora y que son ultra delgados o que personas que en realidad tienen dificultades para poder manejar su peso y también aceptarse como son, vemos que cuando eran niños sufrieron de acoso, de bullying, debido al peso que presentaban o debido a la forma que tenía estéticamente su cuerpo. Entonces, lo que nosotros tenemos es una persona que se siente vulnerable con su peso, con su físico y por tanto, como no es aceptada, busca rechazarlo y busca adquirir una nueva conducta. Aquí es donde las teorías divergen un poquito, sobre todo en el psicoanálisis diverge un poquito más. Considero yo que tiene que ver más con la experiencia más que con la interacción parental que pudieran llegar a tener, a pesar de que respeto mucho la parte psicológica que nos da el psicoanálisis en muchas áreas. En esta área creo yo que la experiencia nos ha dado de que finalmente muchas personas, no significa que todas, algunas se van a acomodar a la perspectiva psicoanalítica, pero muchas personas son por los ataques que sufrieron muchas veces cuando eran muy pequeños y finalmente cuando la persona fue creciendo, pues claro está de que no aceptaba su cuerpo y vio la forma en la cual podía compensar esa fisiología que él tenía o esa fisionomía que él tenía y empezó a adquirir hábitos y rituales. Hay muchas páginas que llegan a promocionar inclusive qué es lo que tienes que hacer para mantenerte estéticamente sano. Entonces lo que nosotros buscamos es de que las personas pues no lleguen a esas mismas páginas o finalmente si las llegan a ver, pues de que adquieran como hábitos un poquito más saludables. Yo regularmente lo que busco es de que las personas cuando llegan con esta sintomatología, pues hacerles ver de que finalmente puedes llegar a hacer de dos formas a tener el peso que tú estás buscando, porque puede ser de que las personas bajen de peso rápidamente, pero flácidamente. Y hay personas que pueden bajar de peso rápidamente también, pero haciendo mucho ejercicio y alimentándose bien. Entonces, hay dos vías. Finalmente, la persona puede decidir si quiere hacerlo de forma correcta, donde se vea tonificada o donde se vea de todas formas como una persona que está un poquito flácida debido a que el proceso, la vía que tomó fue la forma más rápida. Entonces, si tú le enseñas a la persona cuáles son los medios correctos también para llegar hacia donde quiere, le puede ayudar bastantísimo. Quería saber si tú también piensas que si estos trastornos no son tratados, pueden llegar a la muerte. Yo creo que sí. Sí, de hecho, sobre todo la anorexia es un punto donde la persona, bueno, la anorexia y los atracones compulsivos, creo yo que son aquellos que van a llegar a afectar más a la persona. Lo que he visto comúnmente es de que los seres humanos cuando tienen dificultades para poder manejar alguna conducta, siempre algo está ligado hacia la muerte. Regularmente todos los excesos son malos y finalmente, pues tanto aquellas personas que dejan de comer como aquellas que están comiendo compulsivamente a tal grado de que no se pueden detener, pues pueden llegar a tener algunas afecciones que a la larga pueden perjudicar su salud, no nada más en ese momento, sino a la larga se va perjudicando la salud. Entonces, yo lo que creo es de que todos los excesos son malos y considero de que las personas que están atentando de esta forma, pues finalmente aunque quieran ver determinada estética o aunque se quieran llegar a manejar por medio de la compulsión, lo que van a generar a la larga pues es un atentado contra su propia vida. De la anorexia y de la bulimia, tú como psicólogo, me gustaría saber como tu opinión de qué son cosas que nosotros como psicólogos vamos a tener que enfrentar con el paciente, ¿qué nos recomiendas?
Como psicólogos, mira, la parte de la anorexia y la bulimia, yo creo que finalmente es manejarlo clínicamente integral con otros especialistas y si pueden fundar algo específico para esto. Atender la anorexia y la bulimia nada más como sesiones terapéuticas, finalmente considero que puede ser efectivo, pero también lo que yo creo es de que el tiempo es un factor aquí. Si las personas no se logran controlar a determinado tiempo, ya van a afectar fisiológicamente su estado de salud físico. Y por eso mismo es de que considero de que este tipo de problemas se deben de atender desde diferentes perspectivas y tienen que ir manteniendo cierta rigurosidad en el manejo de las sesiones. ¿A qué me refiero con esto? Tienen que ir viendo de que la situación no se vaya, no se vaya haciendo más compleja o no se vaya volviendo un poquito más difícil. Considero que las personas muchas veces, en el caso de los psicólogos, en ocasiones no nos apoyamos de otras ramas porque creemos de que las mismas personas finalmente no pueden llegar a costear algo, pero como este tipo de trastornos sí necesita un tratamiento integral, yo sí considero de que deben de acudir con un nutriólogo mínimo que vaya asesorando y que vaya asesorando el progreso cuantitativamente del peso de la persona y para que de esta manera pues no se esté atentando. Es lo mínimo que nosotros debemos de darle y finalmente si se puede pues también que acuden con el mismo psiquiatra para que ayude médicamente sobre las descompensaciones que va teniendo la persona debido a la anorexia y la bulimia o la atracón que ya llegó a tener. Sin embargo, también considero de que las personas, el psicólogo, lo mínimo que debe de hacer es como un plan de trabajo finalmente orientado a pasos y a tiempos, porque en el caso de la anorexia y la bulimia, si tú no trabajas bien y si tú no estás viendo que las cosas van progresando, pues es mejor canalizarlo hacia un especialista que vaya manejando mejor la situación. Pero estos trastornos son peligrosos en la medida de que si no se atienden pueden llegar a generar que la persona se sienta mal a tal grado de que descompense una función metabólica y esto pues derive directamente en la muerte. Yo considero que las personas cuando están en esta situación lo que deben de buscar es ayuda básica. Finalmente los padres lo mínimo que deben de hacer si se enteran de esto es buscar a un especialista. Este especialista lo que debe de hacer es trabajar con otros 2 especialistas mínimo, lo más recomendable, o si no, con el nutriólogo a base, ¿sí? Porque finalmente se tienen que ver. También hay que ver los rituales, porque los rituales de estas personas que llegan a tener esto son bastante comunes y regularmente lo hacen a escondidas. Entonces, finalmente hay cosas que uno tiene que llegar a ver. Por eso les decía que es mejor una clínica especializada de bulimia y anorexia, porque en ocasiones este tipo de conductas regularmente necesitan cuidado y lo hacen bajo hábitos o rituales. No nada más es un cambio voluntario, sino tiene que ver con un cambio de hábitos y también que la misma persona vaya aceptándose y también puede trabajar su cuerpo de otra forma que no sea necesariamente dejar de comer o también pues lastimándose, porque las personas toman una vía fácil y cómoda dejando de comer, pero se están lastimando. Piensan de que nada más se están lastimando cuando están en gordura o cuando están en baja aceptación de los demás. Sin embargo, ahí es donde vemos la importancia que tiene la psicología, porque es curioso cómo la persona por medio de lo que tiene de falta de aceptación de los demás es que hace un cambio para lastimarse a sí mismo. Y en el caso de otras enfermedades, muchas veces lo que nosotros buscamos es de que se fortalezca básicamente lo físico. Aquí nosotros estamos atendiendo con lo físico debido a algo psicológico. Por tanto, lo que debemos de trabajar mucho son las ideas que tiene la persona en referencia de la aceptación de los demás, la aceptación que tiene uno mismo y al mismo tiempo la necesidad que tiene de las personas que la rodean, porque finalmente hay personas de que lo hacen por los demás, no lo hacen porque quieren y entonces están sufriendo y cambian, hacen un intercambio de sufrimiento. En vez de estar sufriendo por la falta de aceptación social, prefieren estar sufriendo por la dependencia hacia la comida, ¿no? O la dependencia hacia los medios compensatorios, o prefieren estar sufriendo a la falta de comer. Entonces, hacen como un intercambio. Cambian el dolor por no la aceptación por un dolor de no poder disfrutar de los alimentos. Finalmente, lo que nosotros hacemos es un intercambio de duelo, de dolor sobre nosotros decimos de que no preferimos, no queremos el dolor social, sino queremos el dolor físico. Sí, pienso igual que tú, que si básicamente
o dejar que un experto, un especialista tome temas o casos así, o tú como psicólogo tienes que estar muy preparado para tomar casos así? Sí, considero, en mi caso, yo sí he tenido casos así, sí los mando con el nutriólogo mínimo, y si pueden, de una vez trabajamos en conjunto con un psiquiatra. Cada quien puede elegir al psiquiatra en específico. Lo mejor es de que ya exista un equipo de trabajo y ya exista una clínica así. En México no sé, mi experiencia no me ha dado para que en realidad yo pueda decir, tal clínica pueden llegar a asistir. Probablemente existan, y estas clínicas sean buenas, y si en dado caso no existen, pues sería bueno generar una, porque sí se necesitan personas que sepan manejar este tipo de padecimientos. ¿Qué pasa con estas personas que están obesas o con sobrepeso? Les encanta la forma que se ven. ¿Eso está relacionado con el trastorno por atracón? Yo creo que no tiene nada de malo de que la persona se acepte tal cual como es, ¿no? Es finalmente aquí lo que tendríamos que ver no tanto es el aspecto psicológico, porque aquí no se vería afectado el psicológico está bien, ¿sí? Desde el punto de vista de que ellos mismos se sienten bien y plenos con lo que son. El único punto que yo creo es el físico el que está afectado, La porque salud. finalmente una persona que tiene obesidad, lo que nosotros estamos afectando es la capacidad para que ellos mismos procesen adecuadamente bien ciertas cosas dentro de su cuerpo, y su cuerpo se está forzando. Es como yo te decía, todos los excesos son malos, entonces el cuerpo, al estar forzado directamente metabólicamente, pues va a producir fallas hepáticas, va a producir fallas en el riñón. Entonces ahí los médicos te pueden llegar a decir un poquito mejor qué dificultades va a llegar a tener la persona, pero considero de que principalmente lo que va a llegar a fallar en este tipo de personas va a ser pues la calidad de vida que ellos van a llegar a tener, porque muchas veces inclusive no van a poder hacer ciertas funciones que pueden llegar a tener debido a la falta de respiración, debido a la agitación que van a tener. Entonces, aquí es donde lo físico va a afectar lo psicológico, y no lo psicológico va a afectar a lo psíquico, a lo físico. Yo considero también de que las personas en ese aspecto de sentirse bien consigo mismas, pues el único problema es de que si ya lo toman como un hábito y al mismo tiempo no pueden parar a pesar de que quieran, ahí es donde tenemos un problema. Se supone que las personas deben de tener la capacidad y la voluntad para hacer cambios en su vida tal cual como lo deseen en cualquier momento. Cuando la persona no puede hacer esos cambios, nosotros podemos decir que está en un modo de trastorno. ¿Por qué? Porque ni puede generar el cambio, ni le está beneficiando, está generando problemas en sus relaciones interpersonales, y al mismo tiempo es algo repetitivo que le está costando trabajo manejar. Entonces, cuando nosotros tenemos un trastorno, cumple con ese cuadro, y finalmente, si la persona no lo sabe manejar, pues puede llegar a afectar alguna área de su vida. Y entonces, cuando estamos afectando algún área de su vida por algo que debió haber manejado y que puede tener la posibilidad de cambiar, entonces tendríamos que hablar de un problema. La persona tiene el problema cuando no es capaz de cambiar, a pesar de que dice que si lo puede llegar a hacer, no lo cambia, y tampoco lo intenta, y tampoco ve diferentes modos de vida. La persona tiene que ser capaz de ser voluble, en el sentido de que puede ser ella misma capaz de resolver en dado caso de que lo necesite, y si necesita un cambio, pues lo hace. Y cuando las personas ya no lo pueden hacer, regularmente es cuando necesitan el apoyo de un especialista para que pueda generar esos cambios. Las personas en sí mismas les cuesta mucho trabajo hacer los cambios. Entonces, lo que nosotros vamos pidiendo es esa modificación paulatina de menos a más, para que se sienta un poquito más plena consigo misma. Pero sí se tiene que trabajar lo mental. Lo mental en ocasiones es una de las cosas que puede llegar a generar que las personas no puedan modificar el cambio. El estrés o la ansiedad que genera no hacer lo que venían haciendo repetitivamente, compulsivamente, es lo que se maneja mucho en este tipo de trastornos. Lo primero que se tiene que tratar de atender es la ansiedad que va a producir el dejar de hacer el ritual, el dejar de hacer la compulsión, porque trae un jalón, un estirón bastante fuerte que la persona no logra manejar. Hay un ciclo en el cual viene este estado de ansiedad, como en todo tipo de dependencias, viene este estado de ansiedad donde la persona quisiera volver a hacer lo que venía haciendo, porque es una forma de salida, es un hábito que ya tenía para generarse placer. Y finalmente, lo que nosotros buscamos es de que la persona, a pesar de que esté estresada, no caiga en ese hábito que la hizo sentir bastante mal. Pero las personas regularmente, aquello que hacen repetitivamente es lo que llegan a buscar cuando se sienten más mal.
Tratamos de manejar también un ambiente que sea sano a su alrededor para que la persona se sienta plena y también mientras dure el proceso inicial, pues la persona no caiga de nuevo en estos actos repetitivos y buscamos que se cuide, además de que vamos cambiando el pensamiento que le da soporte al estar hiper delgado y también al creer de que uno está gordo. Nosotros esos tipos de cosas lo vamos cambiando. Y también me estoy yendo un poco del tema, pero también me gustaría tocar este tema de personas que se hacen bypass surgery, donde se cortan el estómago y lo hacen más chico. Pueden ellos estar perdiendo peso, pero se ven en espejo y se ven aún gordos. Fíjate que esto tiene que ver con la imagen que ellos ya tuvieron en su pasado, donde hay cierto miedo a querer estar de determinada forma. Entonces, cuando ellos se ven al espejo, no están viendo realmente lo que son, sino están viendo su miedo. Entonces, haz de cuenta que cuando una persona tiene dificultades de que está bajando de peso y que está teniendo dificultades y se sigue viendo igual, es porque está su miedo proyectado en el espejo. Y finalmente, para que ellos puedan tener determinado peso, tienen que ver características en su rostro. Muchas veces lo que puede llegar a funcionar es demostrarle cuantitativamente a la persona que su rostro ha adelgazado, que su cuerpo ha adelgazado, y de esa forma que lleven un registro. Esto ayuda muchísimo a las personas cuando están en el proceso y también a personas que no están psicoterapéuticamente, les ayuda mucho a ver que cuantitativamente las cosas no han cambiado o sí han cambiado. Cuando nosotros los medimos una fase inicial, nosotros lo que hacemos es medirla y en dado caso establecemos un parámetro en el que debe estar. No es un parámetro fijo de 1 centímetro, vamos a suponer de que debe de tener 60 de cintura. Vamos a suponer que debe tener 58 de cintura. No es así, sino ponemos un parámetro de 55, 65 es lo que debes de tener, ¿no? Y entonces, si nosotros nos movemos ahí, en una semana tiene 58, en otra semana tiene 61, en otra semana tiene 60, no hay ningún problema y establecemos ese parámetro que la haga sentir confiada a la persona, pero semana tras semana la tenemos que ir midiendo porque la persona llega con la idea y creyendo de que ha subido de peso. Y lo que nosotros hacemos es de que pedimos apoyo sobre alguien, puede ser una enfermera, puede ser un familiar, de que la mida, pero que no le diga cuánto está midiendo. ¿Por qué? Porque nosotros al final de la semana es de que nosotros le preguntamos a la persona cómo es de que se sintió y la persona nos puede decir, es que yo siento que ya subí mucho, doctor. Y entonces comparamos los centímetros y le decimos, ¿cuánto cree que subió? Entonces ella pone una medida y nosotros le damos finalmente la que nosotros tenemos. En ese momento se rompe la distorsión que tiene porque la persona cree que ha adelgazado o cree que ha subido demasiado y nosotros lo que hacemos es romper cuantitativamente la noción que tiene la persona. Muchas veces mantenerlo bajo un estatus creyente, medible, por eso les decía el nutriólogo les ayuda mucho porque de esta manera él puede ir midiendo y checando y percibiendo si en realidad la persona está subiendo o no y también su masa corporal, que es lo que está teniendo. Finalmente, esto es una de las estrategias que llegamos a tener porque las personas muchas veces creen que subieron o bajaron estrepitosamente y finalmente están dentro del parámetro de lo normal. Ya para terminar, concluir el episodio, este tema del trastorno de la alimentación es muy fuerte y muy intenso. Me gustaría que termináramos con un poco de cambiar la vibra, ¿no? Algo positivo. Diego, me gustaría si pudieras un consejo para estas personas, mujeres, hombres, adolescentes, niños, que están empezando a enfrentar este problema. Para empezar, son personas jóvenes, ¿no? Entonces, al ser personas jóvenes, ¿quién no quiere a las personas jóvenes? Regularmente las personas jóvenes muchas veces lo que tienen es de que van creciendo, van avanzando, van teniendo demasiadas oportunidades para hacer cambios en su vida como ellos deseen. Si ellos se van por la vía rápida, pueden tener la vía rápida, la pueden hacer, finalmente están en libres ejercicios para poder hacerla, pero ¿qué beneficio tiene hacerlo de la vía rápida? Te estás afectando físicamente, psicológicamente y al mismo tiempo las personas cuando lo descubren, pues se puede venir un problema mayor. Entonces yo lo que le recomiendo a las personas es de que traten de buscar eso mismo que están buscando, pero de una forma paulatina. Yo les puedo asegurar de que cuando una persona va manejando su peso de forma adecuada, como puede ser un nutriólogo, lo que va haciendo es inclusive esculpir su figura y de tal forma de que se vea mucho mejor. No es lo mismo una persona que está bajando de peso por medios anoréxicos y bulímicos que una persona que está trabajando su físico desde lo corporal, desde lo anatómico, desde las pesas, desde el ejercicio, porque el cuerpo se nota de forma diferente. Entonces, yo les recomiendo a estas personas de que pueden tomar, si quieren ellos, la vía rápida,
Pero la vía rápida siempre te lleva a lo rápido, es decir, también te lleva a la muerte rápida. En cambio, la vía lenta regularmente te hace sentir bien, te manejas saludablemente y al mismo tiempo consigues muchos objetivos. Y entonces, si tú vas trabajando adecuadamente lo que tienes que ir haciendo y lo haces expertos, esos expertos te están llevando hacia una vida mejor. Pero si lo haces por ti mismo, regularmente, como tienes falta de conocimiento, terminas lastimándote. Generalmente cuando las personas no piden consejos de los demás sobre algo que ellos buscan en su vida, lo que van a terminar haciendo es perjudicándose porque no toman la experiencia del mundo o los conocimientos científicos del mundo hacia su favor, sino toman exactamente lo que se divulga, lo que se dice, lo que le cuentan, y regularmente las personas no son expertas y entonces están probando con ellos y no se dan cuenta de que las personas cuando están diciéndoles algo, les están criticando, les están pues buscando de que ellos cambien algo, no están basados en una base científica, están basados realmente en lo que ellos quisieran dentro de su vida y lo que ellos creen. Entonces, lo que van a terminar haciendo es perjudicándolos. Hay personas expertas que les pueden llevar a las metas que ellos quieren sin necesidad de orientarse hacia alguien más. Además de que si has sufrido algo en el camino, traumas que pueden llegar a afectar la forma en la que ellos se pueden llegar a ver o se sienten mal consigo mismos, siempre acudan a alguien que los pueda ayudar y que los pueda escuchar. También hay multiplicidad de psicólogos, también tienen que ir probando, también ténganos un poquito de paciencia porque no todos los psicólogos pues atienden correctamente y hay otros que son muy buenos, hay otros que son pues medio malos para escuchar, entonces algunas veces se necesita la escucha y también conocimiento de los pasos que se tienen que seguir para de trastornos. Finalmente, hacia todos, hacia los psicólogos también, si en dado caso sienten que no están llevando adecuadamente a la persona o se están tardando demasiado, pues traten de canalizarlo con alguien adecuados que el personal o dentro de su expediente muertes por la falta de atención que llegaron a tener. Cuando tú dices, cuando un psicólogo se está tardando, ¿como cuánto tiempo es muy tardar? Yo creo que en el caso de este tipo de trastornos, 4 meses ya es mucho. Ok. 4 meses para un cambio ya es mucho. Sí, porque se están atentando contra la vida, sobre todo en la anorexia hay 70 y también en los atracones y la persona va subiendo. Yo creo que pues es recomendable que las personas hagan pues el apoyo con el nutriólogo y al mismo tiempo, si en dado caso no lo pueden hacer, por lo menos las mediciones. Perdón por interrumpir. No te preocupes. Pues básicamente es eso, lo que nosotros buscamos de que las personas se sientan un poquito bien consigo mismas y al mismo tiempo generar un cambio que sea paulatino, que sea bueno, que sea benéfico, que al mismo tiempo obtenga parte de los resultados que ellos querían buscar desde un inicio, pero de una forma segura y que no atente contra su salud. Entonces siempre busque a su persona más adecuada, que sea un psicólogo, un nutriólogo o un psiquiatra que los pueda apoyar para lograr esos objetivos, porque sí se pueden llegar a lograr, pero el problema es de que todo requiere cierto esfuerzo. De todas formas, el esfuerzo que están haciendo por ocultarlo, el esfuerzo que están haciendo por querer manejar la situación por sí mismos, pues es lo que ustedes están perjudicando. Finalmente, el esfuerzo que ustedes están teniendo lo pueden hacer, pero bien hecho, ¿no? Entonces, ese esfuerzo por querer hacerlo en determinados momentos, pues finalmente pueden cambiar por un esfuerzo que sea benéfico, no contraproducente. Exacto, muy bien dicho. Bueno, Diego, hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por tu tiempo y tu energía y por darnos un espacio aquí. Gracias por todo lo que nos has dado. La anorexia, la bulimia y los atracones, todo eso se puede llegar a modificar. Lo más importante es de que ustedes quieran hacerlo y en dado caso de que no tengan la voluntad para hacerlo, pues acude con su personal más adecuado que ya les mencionamos. Exacto. Bueno, chicos, buenas noches. Gracias, Diego. Nos vemos. A ti, cuídate.